Bien, para seguir ejercitándonos en lo que se refiere a la diferenciación de los agentes morbosos en sus diferentes patogenias, vamos a poner este segundo caso clínico. Este es un poco más sencillo. Nos dice que es un joven de 19 años de edad que acostumbra a conducir con exceso de velocidad y una tarde le hablan por teléfono para avisarle que su padre de repente se ha puesto grave y sin pensarlo dos veces sube a su auto y se dirige al hospital a mayor velocidad de la acostumbrada, pasándose un alto y chocando con otro automóvil. El volante de su auto se le incrusta en el pecho, causándole un neumotórax traumático y fractura de varias costillas. ¿Okay? Es decir, aquí la enfermedad es el neumotórax traumático y la fractura de las costillas. Esa es la enfermedad. Así como en el primer caso fue el infarto agudo del miocardio. Aquí pues debe ser más sencillo para ustedes identificar cuáles son los agentes, que si los hay, eficiente, si hay predisponentes, si hay adyuvantes, uno o más. Y lo mismo es tarea para el día que tengamos la reunión, la sesión grupal, que me digan ustedes cuáles son. ¿Okay? Se los leo nuevamente. Joven de 19 años de edad que acostumbra a conducir con exceso de velocidad y una tarde le hablan por teléfono para avisarle que su padre de repente se ha puesto grave. Sin pensarlo dos veces sube a su auto y se dirige al hospital a mayor velocidad de la acostumbrada, pasándose un alto y chocando con otro automóvil. El volante de su auto se le incrusta en el pecho, causándole un neumotórax traumático y fractura de varias costillas. Vamos ahora a un tercer caso clínico. Paciente fumador, diagnosticado con enfisema pulmonar debido a su tabaquismo crónico, llegando a la insuficiencia respiratoria, es decir, tiene mucha dificultad para respirar. Dentro del manejo se le prescribe oxígeno ambulatorio, o sea, tiene que traer oxígeno ambulatorio, ejercicios respiratorios y por supuesto que deje de fumar. Sin embargo, el paciente continúa con su tabaquismo habitual, ingiriendo humo de tabaco en grandes cantidades, y a los 3 meses muere por complicaciones de su enfisema pulmonar. Bien, aquí la enfermedad es el enfisema pulmonar. ¿Okay? Un paciente que tiene los pulmones grandotes pero que han perdido su elasticidad y pues no hacen funciones de fuelle para meter y sacar el aire como debieran de hacerlo normalmente cualquier otro paciente. Entonces, pues debido a que sigue fumando con la misma intensidad que lo hacía antes, pues el paciente empeora y eventualmente muere. ¿Ok? Insisto, aquí la enfermedad, el enfisema pulmonar, vamos a leerlo nuevamente. Paciente diagnosticado con enfisema pulmonar debido a tabaquismo crónico, llegando a la insuficiencia respiratoria. Dentro del manejo se le prescribe oxígeno ambulatorio, ejercicios respiratorios y por supuesto que deje de fumar. Sin embargo, el paciente continúa con su tabaquismo habitual, ingiriendo humo de tabaco en grandes cantidades y a los 3 meses muere por complicaciones de su enfisema pulmonar. ¿Ok? Identifíquenme por favor cuál es el agente eficiente, cuál es el o los agentes adyuvantes y cuál es o son los agentes predisponentes. ¿Okay? El nombre de la enfermedad es el enfisema pulmonar. Creo que con estos 3 ejercicios, si logramos sacarlos adelante bien, puedo yo quedar satisfecho en el sentido de que ya ustedes pueden identificar los 3 diferentes tipos de factores. No se les olvide que el factor adyuvante también
se le llama determinante. Es el adyuvante muchas veces es el que determina que la enfermedad se presente. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto daríamos nosotros por terminado el capítulo de agentes morbosos. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el de la clasificación de las enfermedades. Cuando nosotros decimos que una persona está enferma, pues nos estamos refiriendo a que se siente mal, a que por algún motivo se rompió su equilibrio homeostático y bueno, el paciente no se encuentra en buen estado de salud. Las enfermedades, muchachos, cuyo concepto ya definimos al principio, las podemos dividir de acuerdo a su naturaleza, es decir, de acuerdo a su origen. Las podemos dividir en 4 grandes grupos, que son las enfermedades biológicas, las enfermedades mecánicas, las enfermedades físicas y las enfermedades químicas. De estas 4, las más frecuentes y las que tienen una subclasificación más amplia son las enfermedades biológicas, como vamos a verlo a continuación. Nos dice, las enfermedades biológicas son aquellas causadas por microorganismos o bien por agentes externos, muchas veces desconocidos. Recuerden que cuando una enfermedad se desconoce cuál es su agente causal o agente eficiente, se dice que es una enfermedad, ¿cómo se llama? Idiopática, ¿ok? Una enfermedad idiopática o una enfermedad esencial, si no se sabe cuál es la causa. La situación es que se condicionan alteraciones y daño a los órganos, ya sea de manera rápida o insidiosa. Algo insidioso es algo que es lento pero progresivo. Algo rápido pues es algo que se presenta de repente. No hay enfermedades que rápidamente te llevan a una resolución buena o mala, y hay enfermedades que poco a poquito te van minando, poco a poquito te van atacando. Las enfermedades biológicas, en base a esto, se clasifican o se subclasifican en 5 tipos. Así pues, tenemos las enfermedades congénitas, que son las que traemos de fábrica. Tenemos las enfermedades infecciosas, que como su nombre lo dice, son causadas por microorganismos. Tenemos las enfermedades degenerativas, que veremos son aquellas en donde los órganos se van deteriorando por causas conocidas o no conocidas, pero se van poco a poco depauperando y van perdiendo funcionalidad. Tenemos las enfermedades carenciales, de las cuales ya hablamos un poquito, y que son aquellas en donde los agentes morbosos son en realidad, actúan en realidad por ausencia, porque son elementos que necesitamos nosotros para que nuestro organismo funcione adecuadamente y sin embargo no los tenemos. Por eso se llaman enfermedades carenciales. Y las enfermedades psicógenas. Entonces, repitiendo, las enfermedades biológicas son aquellas que van a deteriorar el organismo, causadas por agentes externos o internos, ¿sí? Que muchas veces son desconocidos, que dañan al organismo de manera rápida o insidiosa. Y tenemos 5 tipos de estas enfermedades biológicas: congénitas, infecciosas, degenerativas, carenciales y psicógenas. ¿Ok? Bien. Las enfermedades biológico-congénitas. Disculparán ustedes que la diapositiva está un poquito mal hecha, pero pues la hice a la carrera. Pero se las explico. Si hablamos de enfermedades, ya le voy a quitar el nombre de biológicas, ya nada más le voy a dejar el apellido. Ya sabemos que estamos hablando de enfermedades biológicas ahorita. Las enfermedades congénitas. Hay 2 tipos, muchachos. Dentro de las congénitas hay 2 tipos: las genéticas y las morfológicas. ¿Cuáles son las enfermedades congénitas genéticas? Son aquellas que están relacionadas con alteraciones cromosómicas. ¿Ok? Son aquellas
que hacen que el producto nazca con defectos, no necesariamente morfológicos, es decir, su aspecto puede ser normal, su organismo puede ser hasta cierto punto normal, sin embargo, eventualmente mostrarán signos de alguna enfermedad congénita porque tienen problemas con su cariotipo, tienen problemas con sus cromosomas. Aquí tenemos dentro de estas enfermedades congénitas genéticas aquellas que son causadas por mutaciones genéticas, por mutaciones en los cromosomas, por mutaciones en el DNA, que si se acuerdan ustedes, no sé si ya llevarían ustedes genética o la estén llevando, están las translocaciones, están las inserciones, están las delecciones, están las omisiones, ¿ok? Hay diferentes tipos de mutaciones que alteran el cariotipo del bebé y esto va a hacer que ese bebé nazca con una enfermedad genética. Por otro lado están las enfermedades, siguiendo con las genéticas, congénitas genéticas, están aquellas en donde hay una mala disyunción en la meiosis y se presentan las trisomías o las monosomías. Recuerden que las trisomías se les llama así cuando el bebé tiene 3 cromosomas del mismo tipo en lugar de tener 2. Y aquí la más representativa pues es la trisomía 21, ¿no? El síndrome de Down, en donde en lugar de tener 2 cromosomas 21, uno del padre y uno de la madre, pues tiene 3 cromosomas 21, que pueden ser los 2 del padre y uno de la madre, o los 2 de la madre y uno del padre, pero eso se traducirá invariablemente en problemas funcionales y también de cierta forma anatómicos en el bebé. Por ponerles el ejemplo de la trisomía 21, podemos poner otro ejemplo de trisomía en un bebé. Si hablamos por ejemplo del síndrome de Klinefelter, quizá ustedes hayan escuchado hablar del síndrome de Klinefelter, se los voy a anotar por aquí. El síndrome de Klinefelter es una trisomía en donde el bebé tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Siempre son hombres, pero tienen 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Vamos a poner la plumita primero. Ok. Entonces tenemos que en el caso del Klinefelter, vamos a poner aquí el nombre, es el síndrome de así se escribe, Klinefelter. Es una trisomía en donde el bebé tiene, en lugar de tener 46 cromosomas, tiene 47, porque tiene 2 cromosomas sexuales X y un cromosoma sexual Y. Es decir, este síndrome de Klinefelter, que es una trisomía, se da exclusivamente en hombres, ¿sí? Se da exclusivamente en hombres. No vemos nosotros trisomías en mujeres. Esto se da exclusivamente en hombres. Y así como Klinefelter puede haber muchas trisomías. Les decía la trisomía 21, trisomía 13, trisomía 18. Hay diferentes tipos de trisomías. Y en lo que se refiere a las monosomías, pues la única monosomía viable que conocemos es la del síndrome de Turner, que la monosomía del síndrome de Turner es tiene un cariotipo que es 45 45X0 y se llama síndrome de Turner.
quiere escribir más para acá. Está mal la plumita esta. Bueno, se lo escribo con el mouse. Síndrome de Turner. Síndrome de Turner es la única monosomía viable. ¿Por qué se llama monosomía? Porque solamente tiene un cromosoma sexual. Es decir, únicamente tiene un cromosoma sexual X, no tiene cromosoma sexual ni el otro X, ni tiene Y. Como no tiene cromosoma sexual Y, forzosamente es mujer. Todos los síndromes de Turner son mujeres, así como todos los Klinefelter son hombres. No me voy a poner a ahondar en características físicas y eso porque no es el punto. Aquí básicamente es explicarles que estas son enfermedades congénitas genéticas y que se dan porque hay o mutaciones o malas disyunciones, es decir, hay un mal reparto de los cromosomas y nos dan trisomías o monosomías. Bien, el otro tipo de enfermedades congénitas son las morfológicas. ¿Okay? Las enfermedades morfológicas. Estas enfermedades morfológicas se deben a alteraciones en la morfogénesis o en la organogénesis, y hago la diferenciación. Alteraciones en la morfogénesis, el aspecto, ¿sí? El aspecto, ya sea que nazca con labio y paladar hendido, que nazca con un solo ojo, que nazca sin orejas, que nazca con una mandíbula muy grande o muy chiquita, que nazca con el tórax aplastado o el tórax abombado. Es decir, estas alteraciones morfológicas relacionadas con el aspecto, pues se pueden deber a diferentes causas. No es muy común que sea por contacto con agentes teratógenos. Ahorita hablo de los teratógenos. Pero no nada más pueden ser alteraciones en la morfogénesis, sino también alteraciones en la organogénesis. Es decir, una alteración en la organogénesis pudiéramos entenderla como que el bebé por fuera se ve bien. Es como si fuera un carro desvielado, ¿no? Un carro del año que se ve al puro fregazo, pero pues está desvielado. Transpólenlo a un niño, transpólenlo a un niño recién nacido, que se ve bien, su aspecto está bien por fuera, pero puede que traiga una cardiopatía, puede que traiga una fístula traqueoesofágica, puede que traiga una mala rotación de vísceras, puede ser que traiga un montón de cosas, ¿sí? Puede ser que traiga un solo riñón, puede ser que traiga un montón de problemas internos, a lo que le llamamos una mala organogénesis. Entonces, concluyendo, las enfermedades congénitas morfológicas pueden ser por morfogénesis, es decir, el aspecto, o por organogénesis, el interior. Espero ser claro en ese sentido. Claro que hay enfermedades que te afectan tanto el aspecto como el interior, ¿no? Ahí pues es una situación mixta, es una situación completa. La causa, bueno, si hablamos de las genéticas, bueno, las mutaciones, las trisomías, las monosomías suelen ser fortuitas, es decir, suelen ser casuales, suelen ser sin que haya una causa así bien identificada, bien precisa del por qué sucedió. Y pues las morfológicas hasta cierto punto también, aunque se ha visto que en las enfermedades congénitas morfológicas, ya sea organogénesis o morfogénesis, es frecuente que haya antecedentes de contacto con teratógenos. ¿Qué es un teratógeno? Un teratógeno
es un elemento, una sustancia, un medicamento, las radiaciones, etcétera, que tienen capacidad para producir malformaciones congénitas. ¿Ok? Los teratógenos son medicamentos, radiaciones, pueden ser determinadas situaciones que generan que al producto, ¿sí? Pueden ser deficiencias vitamínicas, puede ser el alcoholismo de la madre, hijos de madres alcohólicas o hijos de madres drogadictas, que nacen con problemas morfológicos porque estuvieron expuestos a esos teratógenos. Entonces, en conclusión, si leemos el texto acá abajo, nos dice: las enfermedades biológicas congénitas, que ya vimos que se dividen en genéticas y morfológicas, son aquellas adquiridas antes del nacimiento por cuestiones genéticas, mutaciones, trisomías, monosomías, lo mismo que les dije ahorita, etcétera, que no son curables. Entendamos que las enfermedades genéticas no son curables. ¿Cómo curas una mutación? ¿Cómo curas un síndrome de Down? ¿Cómo curas un síndrome de Klinefelter? Médica, morfológica, orgánicamente son incurables, ¿no? Aquí básicamente el enfoque que se le da es psicológico, que se acepten como son. O bien, ¿sí? O bien, aquí vamos, pueden ser enfermedades congénitas morfológicas, teratogénicas o teratógenas causadas por un agente teratógeno, o fortuitas. Fortuitos quiere decir que son espontáneas, que no se sabe exactamente por qué, que afectan de alguna manera la morfogénesis, el aspecto, y o la organogénesis, el desarrollo de los órganos del producto, que nace con malformaciones físicas, mentales o bien orgánicas, reparables o no reparables. Las enfermedades congénitas genéticas no son reparables, muchachos, mientras que las enfermedades congénitas morfológicas pueden ser reparables. De hecho, la mayoría de ellas son reparables hasta cierto punto o completamente, ¿no? Hemos visto niños que nacen, hablando de malformaciones en la morfogénesis, hemos visto niños que nacen con labio y paladar hendido, terribles, y los dejan como nuevos, ¿no? Los agarra un buen cirujano plástico pediatra y los deja como nuevos. Claro, si ya son malformaciones de otro tipo, que nace sin brazos, que nace sin piernas, bueno, pues ahí sí ya es más difícil colocarle prótesis, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera pueden ser reparables parcial o totalmente. ¿Ok? Espero haberlo explicado. Estas son las enfermedades congénitas. Siguiendo con las biológicas, tenemos las infecciosas. Las enfermedades infecciosas son las más sencillas, son aquellas causadas directamente por microorganismos, que a veces no necesariamente son microorganismos, pueden ser macroorganismos también. Ahorita les explico por qué. Estas enfermedades infecciosas pueden ser causadas, como lo dice aquí, pueden ser por virus, pueden ser por bacterias, pueden ser por hongos, pueden ser por parásitos. Pero resulta que hay parásitos chiquitos, como son los protozoarios, ¿ok? Y hay parásitos grandotes, como son las lombrices. Aquí le vamos a poner los pequeños, que son los protozoarios. Pueden ser protozoarios o metazoarios, ¿no? Los protozoarios. Los protozoarios son parásitos conformados por una sola célula, mientras que los metazoarios
son compuestos por varias células. Por eso les digo que pueden ser directamente por microorganismos o macroorganismos. Los virus son los microorganismos más pequeños que conocemos. Y ahí tenemos, por ejemplos, varios. Si quieren poner el que está de moda, que es el COVID, o pueden poner el VIH o cualquier otro virus, ¿no? Bacterias, pues hay muchas. Van a ver cuando, y ahora que lleven microbiología el otro semestre, van a ver que dentro de las bacterias, pues hay cocos, hay bacilos, hay espiroquetas, etcétera. No los voy a anotar todo. Dentro de los hongos, ¿sí? Dentro de los hongos, pues hay diferentes tipos de hongos, hay levaduras, hay cándidas, etcétera. Pero todos ellos son organismos oportunistas, fíjense bien, oportunistas, que van a atacar nuestro cuerpo en cuanto se les dé la oportunidad. Por eso se les llama oportunistas. Cuando nuestro organismo está apto para que ataquen, ¿sí? Es decir, cuando encuentran un factor predisponente de los que ya hablamos o un adyuvante, atacan. ¿Okay? Entonces, las enfermedades infecciosas son aquellas causadas directamente por micro o macroorganismos oportunistas cuando nuestro cuerpo, cuando nuestros aparatos y sistemas no se encuentran en condiciones de defenderse de ellos. ¿Qué características encontramos nosotros en las enfermedades infecciosas? En primer lugar, son contagiosas. Suelen ser contagiosas en mayor o menor grado. Y pueden contagiarse, muchachos, pueden contagiarse por contacto directo, es decir, ya sea por contacto directo de piel a piel, o pueden contagiarse por gotitas de flush, por un beso, por un estornudo, por la tos. Pueden contagiarse por fomites o por vectores, que ya explicamos la diferencia que hay entre fomites y vectores, que son elementos ya sea animados o inanimados que están contaminados y nos contaminan a nosotros. Pueden transportarse o pueden adquirirse por contacto sexual, sobre todo el contacto sexual sin protección, como el caso de la gonorrea, el linfogranuloma venéreo, el VIH, entre otras. O también estas enfermedades infecciosas se pueden contagiar por transfusiones sanguíneas o bien por algunas otras vías menos importantes, pero que existen. ¿Okay? Entonces, las enfermedades infecciosas, número uno, son contagiosas, se pegan unas más que otras, ¿no? Es decir, no tiene la misma capacidad de infectar, por decirles algo, el VIH. Si comparamos el VIH con el virus de la hepatitis C, bueno, pues el virus de la hepatitis C es 10 veces más infectante que el VIH, es decir, tiene mucha mayor capacidad de infectar que el VIH. El COVID, por ejemplo, si lo comparamos con el virus de la varicela, el COVID es mucho más infectante que la varicela. El potencial para transmitirse puede ser variable, pero a final de cuentas, ¿sí? A final de cuentas todos pueden transmitirse de una persona a otra, ya sea por contacto directo, por gotitas de flush, por transfusiones, por fomites, por vectores, por contacto casual, etc. Otra característica importante de estas enfermedades infecciosas es que no son hereditarias. No son hereditarias. Ustedes podrán decirme, oiga,
Pero ¿cómo es que una madre con VIH tiene un niño con VIH? Entonces sí son hereditarias. O fíjese que yo supe que una señora que tenía una enfermedad llamada toxoplasmosis tuvo un niño con toxoplasmosis. O una señora que tenía sífilis tuvo un niño con sífilis. Sí, pero no porque lo hayan heredado. Los infectaron. ¿Sí? No confundamos las contaminaciones, ¿sí? O los contagios in útero, es decir, dentro del útero. No confundamos los contagios in útero, es decir, que se los pasa a través de la placenta a la madre al bebé, con la herencia. No, no tiene nada que ver. Sí, hay madres que tienen niños con VIH, hay madres que tienen niños con sífilis, hay madres que tienen niños con citomegalovirus, con herpes, con toxoplasma, pero no es por herencia, es por contagio. Otra, las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades infectocontagiosas pueden ser agudas o crónicas. Una enfermedad aguda es una enfermedad que se resuelve pronto, es decir, tiene cierta evolución, pero su resolución, que ahorita vamos a ver que no todas las enfermedades se resuelven con la curación, su resolución es rápida, no más de 6 semanas. ¿Sí? En menos de 6 semanas esa enfermedad ya está resuelta. Sin embargo, hay enfermedades crónicas. Dentro de estas, acuérdense que estamos hablando de las enfermedades infecciosas, hay enfermedades crónicas que no se van a resolver en 6 semanas, van a tardar mucho más tiempo en resolverse. Aquí dentro de las enfermedades agudas, pues pudiéramos poner un montón, ¿no? Pudiéramos poner la mayoría de las enfermedades propias de los niños, la varicela, el sarampión, el mismo COVID, pudiéramos poner la faringitis, la rinitis, las otitis agudas, y dentro de las crónicas pues pudiéramos poner nosotros, insistiendo en que son de enfermedades infecciosas. Dentro de las crónicas pues pudiéramos poner algunas otitis crónicas, es decir, que evolucionan mucho tiempo, pudiéramos poner la tuberculosis, pudiéramos poner la lepra, que son enfermedades infecciosas que no se van a curar pronto. Es más, muchas veces no se curan nunca. ¿Sí? Evolucionan durante mucho tiempo. Y finalmente hay que tomar en cuenta que las enfermedades infecciosas pueden generar infecciones o pueden generar infestaciones. ¿Qué diferencia hay? Las infecciones son por virus, por bacterias o por hongos pequeños. Las infestaciones son por parásitos. ¿Ok? Nosotros, cuando un niño está todo lombriciento, no decimos que está infectado de parásitos, está infestado. Si tiene piojos, los piojos, o sea, la enfermedad se le llama pediculosis. Cuando ustedes oigan pediculosis es porque alguien tiene piojos. ¿Se pegan? Y claro que se pegan. ¿Sí? Si no restriegan en la cabeza a alguien que tenga piojos y verán si no agarran piojos ustedes también. Pero ahí no se dice, trae una infección por piojos. No, trae una infestación. ¿Está infectado con lombrices? No, está infestado. Infestado. Si es por virus, por bacterias o por hongos, entonces sí son infecciones. Que quede bien clara, ¿sí? Que quede bien clara esta acotación entre lo que es una infección y una infestación. Infección, virus, bacterias, hongos. Infestación, parásitos, del tamaño que sea. ¿Ok? Bien. Ok, vamos a dejar hasta aquí este video y continuaremos en el siguiente hablando de las enfermedades biológico-degenerativas, que es un tema bastante interesante. Nos volvemos a comunicar
en unas horas más.